Maestra, Bueno, vamos a esperar tantito a ver quién más nos falta. Ujú. Bueno, mientras van entrando las demás, ya saben que el Zoom diario nos deja hablando solos, pero no le hace. Lo perdonamos porque es gratuito. Bueno, entonces decíamos que una de las características también de la enseñanza de las ciencias sociales ahorita en esta época, porque acuérdense que estamos hablando de enseñar ciencias sociales en el siglo XXI, es la información que tienen todos nuestros alumnos ya desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas, dentro de las redes sociales. Y que si antes nosotros contábamos solamente con libros, aún con los libros teníamos que ver qué versión histórica nos estaban dando y quiénes eran los que participaban en esas versiones históricas. Acuérdense que en un momento inclusive salió un libro que hasta desmentía ciertos acontecimientos como los niños héroes, ¿verdad? Que no era cierto, que se había aventado el de la bandera, que se cayó, y que por jalar la bandera, pues se cayó con todo y bandera, y ciertas cosas que a fin de cuentas la historia la cuenta desde la perspectiva de cada autor. Entonces, ¿qué pasa con tanta información en las redes? Cuando antes que no había tanto libro, de todos modos las percepciones eran mucho. Ay, no me había fijado que querían las diapositivas 7, ahorita me regreso, ¿eh? Eh, las perspectivas eran muchas. Ahora imagínense en las redes, ahora son muchos más, mucho más. Peor tantito cuando ahora participan muchos que se quieren hacer famosos hasta con mentiras. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que desarrollarles también a nuestros niños ciertas características y ciertas competencias críticas de la información que de veras es una información veraz o una información que es nada más por participar o nada más por darse a conocer, ¿no? Entonces, en la enseñanza tenemos que ver también como parte de esa característica es qué clase de información es la que es verídica y nosotros la reforzaríamos ya como docentes. Entonces, los docentes ahorita no es tanto la información que nosotros demos, sino verificar la información histórica que de veras tiene sustento para que nuestros niños sepan que es la que estamos revisando. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el historiador, este es otro autor, Peter Stearns, hay que apuntarlo, la historia puede contribuir a la ciudadanía democrática al menos de cuatro formas. En el estudio de las instituciones políticas, en los análisis históricos comparativos, en las comparaciones del pasado con acontecimientos actuales y el desarrollo de hábitos de pensamiento democrático. Fíjense bien, de acuerdo con este historiador, él dice que nada más de esas cuatro formas es como la historia contribuye, pero en todas las disciplinas que nosotros vimos, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros vamos a dar geografía, en cuanto vemos las instituciones
políticas geográficas de cada uno. Por ejemplo, vamos a estudiar los continentes del mundo. ¿Qué clase de política se mueve, por ejemplo, en Asia? ¿Qué clase de política se mueve en América o en América del Sur? En esos aspectos es como la economía también se puede mover y la historia económica puede variar. Por eso nos habla de los aspectos importantes de las formas en que se puede dar la historia. Y luego, en comparación con lo que teníamos antes y hacíamos, yo, por ejemplo, en un momento les comentaba cuando les presento esta parte de la historia de las ciencias sociales, que a mí me encanta la época actual en la que vivimos, porque siempre hay una pregunta de cajón, ¿cuál es tu época que más te gustó conociendo las diferentes épocas del mundo, como visualizando una línea del tiempo? La época de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, o la época ahorita del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, yo les digo, a mí la que más me gusta es la época actual, porque yo veo que en la época actual, primero hay más libertad de hacer lo que quieras hacer, con sus limitaciones, lógico. Luego, de participar donde quieras participar. No tienes limitaciones de sexo, edad, creencias, no. Tú puedes participar donde sea, ¿sí? Luego, te puedes vestir como quieras. No tienes una tendencia exacta que te tachaba como parte de un clan social o de una línea social. Ahorita el mejor vestido es el más cómodo, si se fijan. Eh, no importan las marcas, simplemente importa que se te vea bien, como tú te sientas bien. Entonces, fíjense cómo en la actualidad tenemos una época privilegiada en muchas cosas. Lógico, con más limitaciones porque la población aumentó demasiado en poco tiempo, pero a fin de cuentas tenemos más libertad en muchas cosas. Esos son los análisis comparativos históricos que se pueden hacer dentro de el estudio de la historia de cada disciplina. Luego, el desarrollo de hábitos de pensamiento, sobre todo democrático. Democrático en la participación de todos los géneros. ¿Por qué, por ejemplo, al principio cuando eh, empezaban las vacunas ¿cómo se llamaba este señor que empezó las vacunas? A ver, ustedes acuérdenme, que son más científicas que yo, que luego integró a su hija. ¿No fue Mm, Pasteur? ¿Pasteur? y se me hace que fue Luis Pasteur y luego su hija fue Ana Pasteur, ¿verdad? Algo así. Bueno, él integró a la hija porque él se encargó de que la hija aprendiera, no porque podía aprender en esa época. Si él no hubiera integrado a la hija no hubiera figurado como parte científica, porque no era una época de mujeres científicas. Entonces, esa parte del pensamiento democrático no es solamente un pensamiento democrático político, es un pensamiento democrático general, donde las mujeres ya empezaron a participar en la medicina. Si ustedes platican con sus papás se van a acordar que en la Facultad de Ingeniería no había mujeres, eran puros hombres. Y las mujeres que entraban, uff, ya eran tachadas de mujeres lesbianas, de mujeres eh, poco femeninas, de mujeres que no eran mujeres. O sea, era algo así como muy tachado. Y ahora en ingeniería, ustedes van a la Facultad de Ingeniería y ven la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Y si ustedes van a las carreteras ahora que estuvieron arreglando la de Chapala, veían ingenieras con el gorro amarillo
midiendo igual que los ingenieros que estaban ahí. Entonces, esa es la parte de la democracia del pensamiento histórico. No es nada más el hecho de que participan en un lugar para votar. Entonces, este autor, esa es su principal aportación o característica. Ahora, ¿ustedes qué opinan de lo que nos dice este autor? No, maestra, pues son muy valiosas ¿Mm? porque enseña, bueno, enseña la historia, pues, como muy amplia. Se puede decir más bien que él trata como de que la enseñanza de la historia sea diferente para, yo lo veo como que también para integrar en un pensamiento crítico al alumno, ¿verdad? O sea, yo sí lo veo, que no se quede solamente con lo que pasó, sino que también revise cómo está viviendo ahora por lo que pasó, ¿verdad? Ese es el autor. Bueno, entonces también lo ponemos ahí, porque ya ahorita vamos con otro autor. Aquí ya no me cupieron los cuadritos, no se crean que nomás son los tres autores. Miren, este es el ejemplo, pero tenemos otro autor, ¿ok? ¿Ya lo tenemos o damos minutos? Unos minutitos. Ok, damos unos minutitos. Maestra, ¿la diapositiva no cambió o es la misma? Sí estaba, ni se oía, es que le quité porque va a pasar la basura, ya saben cómo es, está escandalosa. Sí es esta, ¿verdad? La que estaba. Sí, ya la mire, maestra, gracias. Ah, Sí, sí, es
¿Listo? Sí. Ok, seguimos con la siguiente autora. Ella es política, teórica, profesora de ciencias políticas de la Universidad de California. Trabaja en temas de historia de política. Y fíjense lo que nos dice Hannah Fenichel Pitkin. Un propósito clave de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación del pensamiento social que le permita al alumnado concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la información que recibe de sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad desde la perspectiva crítica y participativa. A fin de cuentas, ella ha estado hablando de lo que yo les he dicho en el transcurso de las diapositivas, que debemos de hacer al alumno crítico de lo que es la historia, pero con la finalidad de que revise cuál fue la problemática que se presentó para luego contextualizarla en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos, ahorita estoy dando el ejemplo de la independencia porque es lo que tenemos más inmediato. Si nos vamos a la parte de cómo se instauró la independencia, la democracia a partir de la independencia y cuál fue la problemática principal de una independencia en México, por ejemplo, el hecho de que el país vivió en pobreza mucho tiempo porque la mayoría se dedicó precisamente a las guerras de independencia. Todo eso que pasó y lo llevamos a la actualidad, donde estamos ejerciendo una democracia en libertad en muchas cosas, lo contextualizamos en su lugar donde vive del alumno, entonces el alumno puede comprender su propia realidad. ¿Se fijan? O sea, es integrarlo otra vez, como dijimos al principio con el primer autor, en el proceso histórico. ¿Para qué? Para que él critique porque diga, sí, tenemos democracia y todo, pero a fin de cuentas también hay lugares en donde ni siquiera te dan la palabra. O sea, ya está él iniciando con una mente crítica en cuanto a lo que es la democracia en sí. Entonces ahí ya está participando e integrándose en el mismo proceso histórico. Entonces, esta es Hannah Fenichel y ella es lo que nos menciona como parte de la historia. ¿Ok? Es otro autor. También vamos a darles unos minutitos para que... Yo creo que no vamos a acabar porque nos faltan todavía tres, como cuatro autores. Y en estos autores, fíjense, vamos aumentando por qué enseñar ciencias, por qué enseñar ciencias sociales. Porque ya Hannah también aquí nos dice, para concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, que no fue tan simple tener la realidad que tenemos, que hubo quienes murieron y quienes lucharon para tenerla, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles de cada autor es el que nos está dando lo que aumentamos la pregunta 1 y 2 de aquí. O sea, la respuesta no es solamente de las preguntas, no es solamente en una sola, o el propósito también, ¿sí? Dentro de los propósitos está también, si nos vamos, por ejemplo, con el autor pasado, un propósito es comparar el pasado con acontecimientos actuales, ¿sí? El desarrollo de un pensamiento democrático, esos son propósitos.
Y Hannah nos está diciendo que ¿para qué hacerlo? Para concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática. Entonces, fíjense cómo cada uno nos da propósitos y nos da finalidades y nos pone para qué en cada uno diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, con todos ellos se van aumentando las preguntas. ¿Se fijan cómo es una pregunta detonadora cuando vemos muchos autores? Esta es una práctica didáctica diferente. No sé si ustedes la están visualizando. Y no necesitábamos 20 preguntas, ¿eh? ¿Y saben qué es lo más evaluativo de esta práctica didáctica? A ver si alguien lo alcanza a percibir. Pues en esta práctica nos está evaluando también nuestro pensamiento, por ejemplo, la manera en que nosotros percibimos lo que dicen los autores, nuestra Ujú. opinión, cómo nosotros concebimos esa realidad en nuestras vidas. Exacto, Joana, exacto. Bueno, lo bueno es que eres la portavoz del grupo, Joana, porque estás en lo correcto. ¿Qué es lo que más le interesa en esta práctica didáctica al docente? Tu opinión, porque tu opinión, aunque tú me la digas, Joana, no va a ser la misma ni de Mari, ni de, ni de Mireya, ni de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien va a tener su perspectiva sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Y esta práctica, fíjense que, no sé si se han fijado, pero se aprende a su manera, ¿sí? Esa es la diferencia de esta práctica y de esta parte. Bueno, entonces nos quedamos aquí Sí, y Está bien, maestra. continuamos con los siguientes autores. Acuérdense, nos quedamos con ahorita con la única autora que llevamos ¿La para subimos, seguir maestra? llenando el cuadro. Hasta que terminemos el cuadro lo subo. Les voy a decir por qué. Por las reflexiones que estamos haciendo para que ustedes estén llenando todo. Si yo se lo subo y lo rellenan ustedes solas, a lo mejor nada más van a rescatar como, es que no sé si se fijan, pero es un texto complicado. Sí. Necesito como desmenuzárselo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, el simple hecho de leer lo que dice Hannah, a lo mejor las hubiera enredado en las palabras que ella utiliza. Entonces, ya cuando yo las aterrizo en la idea, como que se me figura que se comprende más, por eso no se las he subido, porque el texto sí es complicado, es un texto de nivel de maestría, de nivel doctorado, no es un texto fácil de comprender. También si se fijaron, este otro autor, mm, este, también, si no lo hubiéramos visto desde aquí, Burton, estos dos, nos hubiéramos perdido, ¿sí? Por eso no se los he subido. Mejor cuando lo terminemos, ya se lo subo para que lo completen. Todo esto que estamos aprendiendo y lo que hacemos, yo siempre les he dicho, para mí no es un cúmulo de actividades, es que las actividades queden claras y el aprendizaje que se llevan sea un aprendizaje, no sea el hecho de tener 10,000 documentos leídos y a la hora de la hora no supiste ni qué viste en didáctica, ¿sí? Por eso no, yo no llevo prisa en ningún documento, ¿ok? Ah, está bien, maestra, gracias. Ajá, entonces, lo terminamos la siguiente clase en línea porque en la presencial vamos a ver lo del cubo. ¿Se acuerdan que les pedí el cubo? sí, de Oh, 20 sí, por 20. maestra. Ajá, entonces en la presencial no se les vaya a olvidar un cubo de papel caple de 20 por 20 y marcadores, porque vamos a ocupar marcadores. ¿Ok?
¿Papel qué, Bien, maestra? maestra. El papel caple. Papel caple es como una cartulina gruesa para que el cubo quede macizo. Si fuera como un cartón, pero más delgado que el cartón común. Exacto. Lo hacen mucho con los títeres. Ajá, exacto. Y como es grande, el cubo sí queda en un solo pliego, ¿sí? Bueno, entonces Sí, nos está vemos la bien, maestra. siguiente clase, Que excepto, tengan buen día. excepto quién anda, ¿sí se conectó esta niña? María, ¿no? María, que anda, Yo aquí no, estoy, maestra. Ah, sí. Ahí están las dos María, la que anda en Chiapas. ¿O a dónde se fue a Chiapas? pero ahí está conectada, es Vero, ¿no? A ver, ¿dónde estás, Mari? Ah, vénse acá, Mari. Pero creo que la que Yo, iba a salir María, era aquí Vero, estoy, pero ahí está maestra. Vero. No, yo no. Pero yo no soy la de Chiapas. Ni yo. Ajá, entonces no se conectó. La única que falta es Juanita. ¿O sí está Juanita? No, Juanita sí se conectó hace ratito. Nada más que ahorita ya no, a lo mejor, pues es que con sus niños, Juanita se hace bolas. Pero sí, sí estaba conectada. Bueno, de todos modos, aquí está la grabación para que lo vean. Pero ya saben, la próxima clase sin falta el cubo armado de papel capi, ¿ok? Que descansen, Sí, chicas, buen nos día. vemos. Hasta luego, maestra. Adiós, Feliz Gracias, fin. maestra. maestra.